Como vimos anteriormente, aprendimos a calcular las masas equivalentes de elementos. Pero también existen masas equivalentes de sustancias. Propiamente, ¿qué tipo de sustancias? Sustancias ácidas, sustancias básicas y sustancias salinas. ¿Cómo identificar sustancias ácidas? Son las que llevan hidrógenos en su estructura. ¿Cómo reconocer sustancias básicas? Porque llevan el hidróxido, o conocidos como OH. Y las sustancias salinas son las que llevan radicales o iones tanto positivos como negativos. Y se reducen mediante las siguientes fórmulas que vemos aquí. Si la sustancia es ácida, el equivalente gramo o la masa equivalente se obtiene a partir del peso molecular de la sustancia dividido entre el número de hidrógenos que intervienen en la sustancia. Si la sustancia es una base o es un hidróxido, el equivalente gramo o la masa equivalente se halla mediante el peso molecular de la sustancia dividido entre el número de hidróxidos que intervienen en la misma. Y si el compuesto es una sal, no se olviden que en sales pueden ser oxisales o sales aloideas, se obtienen a partir, el equivalente gramo va a ser su peso molecular dividido entre el número de cargas, o ya sea positivas o negativas, es decir, cargas total, ¿ya? Cargas total. Dicho esto, vamos a ver a continuación ejemplos de cada uno de ellos. Vamos a hallar los equivalentes gramos o masa equivalente de la siguiente sustancia. Y hemos enumerado esos 4 ejemplos. Número 1, tenemos el ácido ortofosfórico, o también llamado ácido fosfórico. El ejemplo 2, tenemos un hidróxido, como nos damos cuenta, porque tiene OH, sería el hidróxido de calcio. El número 3, tenemos esta sal aloidea, que es el sulfuro de sodio. Y el número 4, tenemos una oxisal, que es el carbonato de sodio, o metacarbonato de sodio. Entonces, con esos 4 ejemplos preliminares, vamos a demostrar mediante esta fórmula ya definida los equivalentes gramos de esta sustancia. Como ven, ella es diferente. ¿Por qué? Porque ya no son elementos, sino sustancias. Aquí habíamos dicho que era sustancia cuando dos o más elementos forman ya un compuesto químico. Entonces, vamos con el primer ejemplo que nos dice extraer el equivalente gramo de la sustancia del ácido ortofosfórico. Vamos a volver a copiar nuestra formulita. El ácido ortofosfórico. ¿Por qué nos damos cuenta que es ortofosfórico? Porque está trabajando como el enzima 5, 3, 8 y entre 2, 4. Ácido ortofosfórico. La fórmula que nos indica que para extraer el equivalente gramo de esa sustancia va a ser su peso molecular dividido, como es un ácido, vamos a dividir entre el número de hidrógenos que contiene esa sustancia. Esa sería nuestra fórmula definida. Pero para poder aplicar la fórmula, vemos que necesitamos el peso molecular. Por ende, vamos a hacer nuestra operación auxiliar preliminar y vamos a calcular el peso molecular de dicha sustancia. ¿Y cómo se extraía el peso molecular? Vemos la fórmula y decimos, lo separamos hidrógeno, fósforo y oxígeno. Recurrimos a nuestra tabla periódica. Hidrógeno sería 1, su peso atómico. Del oxígeno ya sabemos que es 16. Y de fósforo sería 30,9, sería 31. Es decir, hidrógeno 1, fósforo 31, oxígeno 10. Multiplicamos por los subíndices que afectan a cada elemento en la fórmula. Hidrógeno sería 3, fósforo sería subíndice sobreentendido 1, oxígeno sería 4. Multiplicamos 1 por 3, sería 3, 31 por 1 sería 31, 16 por 4, 64. Se suman
64 más 31 más 3. Como vemos ahí, 64 más 31 más 3. Eso nos queda un total de 98 y se expresa. Una vez hecho el peso molecular, procedemos a sustituir a nuestra fórmula ya definida. ¿Qué nos dice? Peso molecular, ya sabemos que es 98, y a eso dividimos entre los hidrógenos que posee la fórmula. En este caso vemos que está afectado por 3 hidrógenos, por tanto dividimos entre 3, decimos 98 dividido entre 3, la respuesta es 32,67. 32,67. No se olviden que equivalente gramos quiere decir que la respuesta se expresa en gramos. Es decir, que el equivalente gramo del ácido ortofosfórico, o comúnmente conocido como ácido fosfórico, su equivalente gramo de la sustancia sería 32,67 gramos. Estamos agregando en estas masas equivalentes de esta sustancia un ejemplo más. Esta sustancia, que es conocida como ácido sulfídrico, es un hidrácido, es decir, un ácido carente de oxígeno. Voy a tomar como ejemplo el ejemplo número 5 nombrado previamente. ¿Por qué me voy a saltar al ejemplo 5? Para mantener la secuencia, hemos partido calculando equivalentes gramos de sustancias ácidas. Y el ejemplo 5 es un hidrácido, el ácido sulfídrico. Este es un ácido carente de oxígeno, por tanto es un hidrácido. Pero debido a que es un ácido, la fórmula va a ser exactamente la misma. El equivalente gramo de la sustancia ácida va a ser igual al peso molecular de la sustancia dividido entre sus números de hidrógeno. Partimos con la misma fórmula anterior. Vuelvo a repetir, el anterior era un oxácido, un ácido con oxígeno, y el siguiente es un hidrácido, un ácido sin oxígeno. El procedimiento, debido a la fórmula, me indica que necesitamos el peso molecular de la sustancia, entonces nuestra operación auxiliar va a ser calcular ese peso molecular. Entonces, de la sustancia de ese hidrácido, separamos el hidrógeno y el azúcar. Y mediante la tabla periódica, extraemos sus pesos atómicos. Ya sabemos que el hidrógeno es 1 y del azufre sería 32. Entonces, decimos 1 para el hidrógeno y 32 para el oxígeno. Se multiplican por los subíndices que tiene la fórmula. En este caso, el hidrógeno va a afectarse por 2 y el azufre solo por 1. No se olviden, si no llevan subíndices, se entiende que es 1. Entonces multiplicamos 1 por 2 es 2, 32 por 1, 32. Ambos se suman, 32 más 2, eso me da 34 gramos. Una vez calculado su peso molecular, nos vamos a la fórmula definida que el equivalente gramo va a ser igual a su peso molecular, en este caso 34, y vamos a dividir entre las cantidades de hidrógeno. En la fórmula me indica que hay 2 hidrógenos, entonces dividimos 34 entre 2. 34 dividido entre 2. Eso nos queda 17 y se expresa en gramos. Es decir, que el equivalente gramo del ácido llamado ácido sulfídrico es 17 gramos. Retomamos la secuencia planteada inicialmente para el ejercicio y vamos a hacer el número 2. Vuelvo aclarando. Hicimos el ejercicio 5 para mantener el orden de que estamos explicando equivalentes gramos de compuestos ácidos. Y el ejemplo 5 también era un ácido. Ahora retomamos el ejemplo número 2. Tenemos el CaOH2, también conocido como hidróxido de calcio. Automáticamente, al ver el grupo funcional OH, me indica que es una base, es un hidróxido. Entonces, la fórmula para obtener el equivalente gramo o la masa equivalente de la sustancia me dice que va a ser su peso molecular
dividido entre el número de radicales hidróxidos OH que intervienen en la sustancia. Ya está definida la formulita, pero vemos que la fórmula me habla de peso molecular, por tanto, recurrimos a hacer nuestra operación auxiliar de extraer el peso molecular de la sustancia. En este caso, calcio, oxígeno e hidrógeno. Recurrimos a nuestra tabla periódica. Vemos acá, calcio es 40. Oxígeno también por la tabla periódica nos indica que era 16. Y de hidrógeno también nos indica en la tabla que es 1. Y multiplicamos por los índices que afectan a la forma. En este caso, el calcio, su índice 1, multiplicamos por 1. De este paréntesis afecta este subíndice a todo lo que está dentro del paréntesis, entonces decimos 1 por 2. El oxígeno se multiplica por 2. Y el hidrógeno 1 por 2 también le afecta el 2. Multiplicamos 40 por 1, 16 por 2, 1 por 2, y procedemos a sumar 40 más 32 más 2, me da un total de 74 y se expresa en gramos. Una vez hallado el peso molecular, vamos a nuestra fórmula. El equivalente químico de esta sustancia va a ser igual al peso molecular, en este caso 74, divididos entre el número de radicales hidróxidos. Claramente, el paréntesis dice que afecte y hay dos grupos finales hidróxidos OH, entonces dividimos 74 dividido entre 2, nos queda 37. Es decir, 37 gramos. Por tanto, el equivalente gramo o equivalente químico más equivalente del hidróxido de calcio es igual a 37 gramos.